Tema de escritorio. No es el fuerte para los cultivos, pero de todas maneras hay que hacer un trabajo de planeación. Hoy vengo con un tema interesante porque muchas personas me lo han pedido y porque muchas personas también apenas están empezando a incursionar en el asunto de la siembra, en el asunto de los cultivos y en tener un cultivo pues orgánico, planear una estructura de agricultura sintrópica o agroecología, de manera que después no haya que hacer muchos cambios y todo esto. Vamos a suponer, digamos, que tenemos un terreno X, Y, en cualquier piso térmico, pero obviamente hay que pensar siempre y planear bien las cosas, de acuerdo con el clima, de acuerdo con el área, de acuerdo con la posición, la ubicación de todos los elementos. Yo normalmente, pues mi profesión, que es la profesión de base que tengo, que soy arquitecto, obviamente me gusta hacer rayas, me gusta la espacialidad y pensar en muchas cosas antes de construir, antes de sugerir, antes de cualquier cosa. Entonces, bueno, voy a tratar aquí de hacer un esquema. Quiero que observen aquí en el papel un poquito. Voy a tratar de dibujar. Yo creo que si miramos desde esta posición, nos queda al derecho a todos. Entonces, bueno, primero que todo, pues vamos a suponer que tenemos un terreno X, ¿cierto? Terreno X con una configuración cualquiera. Digamos que ese es nuestro terreno. Y que ese terreno tiene unas curvas de nivel, por ejemplo, así. En ese caso, por ejemplo, tendríamos que si partiéramos por aquí, por el centro del terreno, lo veríamos de lado como así. Muy bien. Esto es básicamente lo que observamos en el corte del terreno. Esta es la zona de arriba del terreno, esta es la zona de abajo. Vamos a suponer que el sol nace por acá y se esconde por acá. Aquí está el poniente y aquí está el naciente. Muy bien, entonces tenemos una línea eje aproximada. Normalmente, pues yo busco tener el jardín o mi zona verde. Si yo voy a ubicar una construcción, por ejemplo, en este terreno, no la haría en la zona de abajo, la haría en la zona de arriba, ¿cierto? O sea que yo ubicaría una construcción, por ejemplo, en este punto. De manera que yo pueda tener mi jardín adelante de la casa, ¿cierto? Y no mi jardín detrás de la casa, que es mucho lo que hacen los campesinos. Los campesinos tienen, digamos que la carretera acá, suponte que haya una carreterita por acá, entonces ellos dan el frente de su casa a la carretera. A mí me gusta el contrario, me gusta dar el frente al paisaje, no me importa, digamos, el asunto del acceso. Obviamente para las construcciones hay que tener un buen acceso, hay que tener obviamente la posibilidad de las aguas bien, sí. En este caso, por ejemplo, las aguas lluvias que tenga acá, puedo usarlas como sistema de riego para toda la zona de abajo. Entonces, bueno, vamos a la huerta. ¿Qué podemos tener? Vamos a hacer unas especies de convenciones acá, ¿cierto? Entonces, podemos tener unos árboles, ¿cierto? De foresta, llamémoslos así. Sí, que son los árboles que crecen rápido, que normalmente son árboles nativos y que vamos a estar podando y podando porque esos son los que van a alimentar nuestro, nuestro suelo. Vamos a tener otros, digamos que son árboles cultivados, ¿cierto? Pongámosles esta que, supongamos que van a ser los árboles frutales. Bueno, estos árboles de foresta pueden alcanzar unas alturas, digamos, de unos 10 metros, obviamente uno los va podando. Estos árboles frutales de unos 2 a 3 metros de altura o incluso hasta 4 metros de altura. Luego tenemos unos arbustos
vamos a ponerles esta convención a los arbustos, y en esa convención de los arbustos vamos a tener las plantas que normalmente son perennes. El caso, por ejemplo, del sauco, el caso del romero, el caso de la lavanda, de plantas que dejamos ahí. Y por último vamos a hacer como una convención diferente, así como unas estrellitas, que serían las bajas, es decir, las plantas que son bajas, que son estrato bajo, digamos que son de pancoger. En este caso tenemos lechuga, zanahoria, ¿cierto? Y también podemos tener unas, ¿cierto? Pongámoslas en esta convención, que serían las medicinales. Obviamente, pues aquí tenemos que todo esto es medicinal. Entonces, primero que todo, pues yo haría un recorrido, ¿cierto? En el que pueda subir o bajar por un camino, conservando obviamente las curvas de nivel, ¿cierto? Y teniendo la posibilidad de que si tengo unas eras acá y otras eras acá, pueda por el camino que es este, cuidarlas. Enseguida les muestro en un corte cómo podemos hacerlo. El corte es como una sección longitudinal en este caso. Bueno, pero entonces tenemos el sol. No importa que las eras vayan con las curvas de nivel, ¿cierto? Así cultivaban los indígenas. Entonces tenemos un cúmulo de plantas en este punto, un cúmulo de plantas en este punto. Pero seguimos teniendo el camino por acá. Y los caminos obviamente se pueden bifurcar, podemos irnos a otro lado hacia allá para el camino, o podemos seguir el caminito por acá si necesitamos algo por el estilo. Ahora bien, a mí no me importa que las eras, ¿cierto? Normalmente las personas llegan y dicen, bueno, no, hagamos unas eras así completas, todas derechas, pero a mí me parece que uno debe integrarse un poco como con la naturaleza y poder hacer eras que son curvas, ¿cierto? Que nos pueden dar un mejor resultado. Entonces no importa que yo tenga aquí mis eras, ¿cierto? Pero tengo la posición del sol que es este. Este es mi eje que está de oriente a occidente. Escojo obviamente algunos puntos donde pueda tener unas líneas principales. Vamos a suponer que es esa misma del sol. Aquí, por ejemplo, está el camino. ¿Sí? Estos son los caminos. Pero aquí están las eras. Estas son las eras. Bueno, qué bueno tener un colorcito, unos colorcitos. Pero bueno, ya enseguida voy a traer unos marcadorcitos aquí para echar unos colorcitos para que los distingamos mejor. Ya tengo aquí los colorcitos, afortunadamente estaban cerca. Bueno, entonces retomando, inicialmente entonces habíamos hablado del camino y el camino entonces, los caminos son estos. Obviamente los caminos van con las curvas de nivel, como les dije, los caminos se pueden salir acá por donde el vecino, o se pueden salir acá para la sequía, para la huerta, para el agua, para tomar el agua, pero este es el que está planteado en línea así moradita, como el camino. Es siempre muy importante que haya caminos, ¿cierto? Que las huertas tengan caminos porque tenemos que cuidar las plantas y no nos podemos parar en las eras, de manera que es importante siempre tener los espacios para los caminos. Y los caminos también son utilizados, digamos que aquí voy a hacerles un cortecito, son utilizados, tengo la era, saldo la pendiente, tengo el camino, ¿sí? Saldo pendiente, tengo la era. Voy aquí a hacer un dibujito como más claro. Aquí tengo las plantas sembradas. Aquí tengo el camino. Aquí tengo plantas sembradas. De manera que yo, estando aquí parado, ¿cierto?, pueda cuidar las plantas de este lado y las plantas de este lado. Entonces, para eso yo uso los caminos. Tengo entonces que estas serían las eras.
También podemos hacer que las eras tengan curvas. Y aquí tengo, entre ellas también tengo un caminito, que básicamente es este donde estoy parado acá. Entonces estos serían los cúmulos de eras, donde uno está echando la hojarasca, está echando hojarasca para construir el suelo. Ellas van obviamente siempre en las curvas de nivel, hay que tenerlas planas, o sea, uno salda las pendientes en estos puntos cuando baja, pero las eras hay que tenerlas siempre muy planas, ¿sí? De manera que no se nos lleve el agua, no se nos lleve nuestros abonos. Y también podemos tener unos sistemas de riego, unos sistemas que nos permitan jugar un poquito con el agua, ¿cierto? Que el agua no se nos vaya toda, sino poder entrar con el agua y dejarla un poquito. Hay sistemas muy complejos, eso es un poco romántico, digámoslo así, el hecho de que, bueno, vamos a hacer correr el agua siempre, el agua hay que detenerla y cuando corre se lleva todo lo que haya, o sea que con el agua es un poquito difícil a veces. Bueno, tenemos entonces, ¿cómo vamos a distribuir esto que hay acá, cierto? Estos que son los árboles que usamos como foresta. Vamos a suponer que tenemos una línea acá, ¿cierto? Y ahí en esa línea vamos a colocar los árboles. Pero miren que aquí tengo la era, ¿cierto? Aquí tengo la era, ubiqué uno de los árboles ahí. A ver si lo puedo hacer un poquitico más parecido al dibujo inicial que tengo de los árboles. Entonces este es un árbol grande, ¿cierto? En esa misma línea de oriente a occidente voy a tener otro, diga usted, a 10 metros, más o menos, a 15 metros, ¿sí? Tengo otro de los árboles grandes y tengo otro aquí, digamos que en este punto, tengo árboles grandes. Trazo otra línea paralela a esta y digamos que esa línea es por aquí y que queda a unos 15-20 metros de la línea inicial que tracé. Y tengo otra línea por acá, por este punto, que más o menos conserva la misma distancia. Entonces, en esos puntos, en esas líneas, voy a seguir sembrando los árboles que crecen rápido, los que son nativos, ¿cierto? Los que me van a permitir tener la alimentación del suelo. Esos son los árboles grandes. Obviamente, pues aquí entro en mi terreno, que no nos vamos a meter donde el vecino. Miren acá, no sé si observan el detalle. Yo no puedo poner el árbol en el camino, tengo que tenerlo en una de las eras. O sea que lo ubico en la línea, pero lo pongo en la era. Yo no tengo que hacer unas eras en este sentido todas de norte a sur, ¿cierto? Porque como no van con la topografía, yo hago mis eras con la topografía, pero siembro con los puntos cardinales. Espero ser bien claro con esto. Entonces, bueno, tengo estos árboles iniciales, que son los árboles que van a crecer 10, ¿cierto? 15 metros de altura, pero son árboles que yo voy a ir controlando. Yo voy controlando esos árboles, de manera que no se me crezcan bastante porque me van a generar una sombra. No puedo, obviamente, sembrar los árboles en una línea en este sentido, de norte a sur, ¿cierto? Digamos que por allá es, aquí tenemos el oriente por donde sale y allá tenemos el norte, ¿sí? Aquí tenemos el occidente, aquí tenemos entonces el norte. Yo no puedo sembrar los árboles aquí, ¿cierto? De norte a sur, porque cuando venga el sol me va a generar sombra en toda la huerta. Por eso es que debo sembrarlos de oriente a occidente. Una vez tenga eso, entonces establezco otras líneas. Voy a establecer otra línea que es, digamos, entre estas dos que están a una distancia aproximada, diga usted, de unos 15 metros, ¿cierto? Y esta línea de árboles también está separada unos 15 metros. Entonces, en la mitad, a unos 7 metros y medio, voy a sembrar otras especies. Voy a tener estas segundos que son los frutales. Pero mire que yo tengo la línea y los pongo dentro de la era. Dentro de la era. Aquí tengo un arbolito frutal. Aquí tengo otro arbolito frutal. Aquí puedo tener otro, ¿cierto? Y ellos mismos están compitiendo por el sol en este sentido. Ninguno le está dando sombra a las plantas porque todas las plantas las necesito obviamente con buen solecito.
En esta línea también intermedia de estas dos principales, ¿cierto? Ahí tengo otro espacio donde puedo sembrar los frutales. Entonces yo no lleno de frutales esta era, porque me va a generar sombra a los otros cultivos. Este es más o menos el recorrido que uno hace. Luego siembro, que voy a sembrar mis plantas pequeñas, ¿cierto? Las plantas perennes, digamos, voy a tener unos punticos iniciales, los voy a poner con rojito para que se vean, ¿cierto? Entonces, entre esta línea, que está a 7,5 metros de esta y esta 7,5 metros de esta, trazo otra, ¿cierto? Obviamente, pues solo lo trazo con brújula, ¿cierto? Y entre estas trazo otra línea. Y aquí puedo tener, digamos, ubicadas algunas plantas perennes. Las voy a poner con rojito para que no se nos pierdan. Entonces ella está aquí, están aquí, en esta otra línea. No sé si alcanzan a observar bien, en esta línea. Ahí están las planticas, los que son perennes, las plantas que son dentro de las eras, fuera de los caminos, pero las estoy sembrando en una línea siempre de oriente a occidente, siempre de oriente a occidente. Y por último, por ejemplo, ya siembro mis hortalizas, ¿cierto? Las plantas de pancojero, las plantas medicinales, las pongo en esta zona, ¿cierto? En la era, y ya no me importa que queden ubicadas de norte a sur, de como sea, pero las pongo en la era. Entonces voy teniendo todos estos copados. ¿Qué hago yo? Podo los árboles y voy echando la hierba, las hojas de los árboles, podo los otros arbustos, los frutales y voy alimentando todas estas eritas que las tengo en rayaditas, las voy alimentando con las podas de los árboles grandes y de los árboles frutales y de los perennes, ¿cierto? Estas otras que están aquí en las eritas van cambiando, van rotando, son plantas perecederas. Ahí están las lechugas, los tomates, las plantas medicinales perecederas, en fin. Esto es básicamente un esquema que usted puede empezar a trabajar cuando quiera. Si quiere también estos de pan coger, estas son las medicinales y las de pan coger estas son las perennes, perdón. Las de pan coger y las medicinales están metidas en las heritas. Este es un esquema que usted puede utilizar para su huerta. Si quiere, pues me llama, yo le explico bien. No es lo mismo, obviamente, si tenemos un terreno plano, no es lo mismo si estamos en otro piso térmico, no es lo mismo si tenemos ya unos árboles y un bosque establecido. Cuando eso ocurre, pues hay que planear de una forma diferente. Tenemos que planear, obviamente, no tumbar unos, saber cuáles vamos a utilizar, los que me están generando mucha sombra, podarlos, en fin, pero sugiero siempre, siempre hacer una planeación que sería importantísima para esto. Recuerde, no tenga la huerta detrás de su casa, téngala delante de su casa de manera que la pueda disfrutar, de manera que el viento le traiga todos esos olores y todo ese universo y usted pueda estar también observando sus plantas y disfrutando del espacio y el paisaje que usted mismo ha creado. Entonces, bueno, espero les haya gustado esto, no haya sido muy enredado el esquema, el boceto, pero bueno, esto siempre se hace. Tener una parte también donde tenga su biofábrica, no muy cerca de la casa, ¿sí? Tener una parte donde ponga los desechos, tampoco muy cerca de la casa, para que no le genere malos olores, ni algunos mosquitos, algunos bichos que son muy aburridores, pues tenerlos. Entonces, si tiene ya bosque establecido, se puede empezar a hacer un esquema. Si tiene un terreno pelado completo, se puede hacer el esquema también. Y si está en cualquier piso térmico, hay soluciones para todo y especies para todo. Escoja las especies que va a sembrar. Escoja árboles que crezcan rápido, que son los que le van a garantizar el abono. Escoja frutales, que son los que le van a garantizar también una especie de sombrío en la huerta para que no tenga que estar regando. Las perennes, que son las que quedan, y luego las de pancoger y las medicinales y las plantas que van rotando. Ahí está todo. Un espacio para la biofábrica, para el lombricompost, cosas pues un poquito más lejos de la casa y un control total sobre eso. Utilice la topografía, utilice las curvas de nivel, utilice todo ese conocimiento ancestral que hay sobre las siembras
Esto mismo hacían nuestros ancestros y los indígenas incluso hoy en día hacen mucho y trabajan con esto. Si tiene agua cerca, mucho mejor. Si tiene un río, si tiene una quebradita, utilícela, pase el agua por su terreno y vuelve y la hace llegar hasta allá. No use químicos, eso envenena la tierra, envenena las aguas y nos envenena a nosotros. Bueno, espero les haya gustado el esquema desde el punto de vista pues arquitectónico, que es mi profesión. Yo siempre hago esto, siempre hago planeación, me parece muy importante hacerla siempre. Espero les haya gustado el video. Si quiere, vuelve y lo repite, vuelve y lo da, vuelve y lo ve, lo comparte. Muy agradecido con todos ustedes que nos están siguiendo. Y si tiene algunas preguntas al respecto, estoy aquí presto a resolverlas. Bueno, me despido entonces. Un abrazo a todos. Nos vemos la próxima. Chao.